Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro simposio virtual Mercado Eléctrico Mayorista y Contratos de Suministro de Electricidad, consideraciones para la negociación, esta vez en colaboración con la ANIC, como hace 2 o 3 semanas, y invitamos nuevamente con un tema similar porque hace 2 o 3 semanas sí, efectivamente, había muchas dudas que queríamos considerar y ver en este webinar. Mi nombre es Kira Potowski, soy gerente del Departamento Trade and Investment de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, y también me gustaría mucho agradecer a la ANIC y más a Ulises Arce por estar con nosotros moderando el webinar el día de hoy. Ulises, ¿tienes algunas palabras de bienvenida? Gracias, Kira. Bueno, primeramente agradecer a todo el mundo por conectarse el día de hoy, escuchar este seguimiento justamente al simposio pasado que tuvimos, donde empezamos a abordar algunos temas eléctricos. Hoy quisimos justamente profundizar, ir un poco más de lleno al tema del mercado eléctrico mayorista, que conozcan sus elementos, sus componentes. Entonces, pues bueno, agradecerles a ustedes el que estén aquí con nosotros el día de hoy. Desde luego agradecer a los expositores que vamos a tener y por supuesto pues desearles a ustedes que se encuentren muy bien, sus familias de salud y bueno, pues aquí a aprender, no se queden con las dudas, mándenos sus preguntas, si no todas pueden ser abordadas durante la sesión. Vamos a compartirlas hacia el final con los expositores para mandar las respuestas correspondientes. Entonces, pues que lo disfruten y que se aclaren las dudas que han surgido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ulises. Y para no perder tiempo, porque la vez pasada sí, efectivamente estuvimos casi 1 hora y 40 minutos en el webinar contestando preguntas y dudas, no vamos a quitar más tiempo. Me gustaría mucho invitar a José Carlos Rojas y René Ramírez a presentar. José Carlos Rojas es el coordinador de Región Centro Oriente de Iberdrola México y René Ramírez, líder de equipo Región Centro Oriente de la misma empresa. Y antes que van a compartir la presentación para igual exponer temas relevantes del MEM, también me gustaría mucho invitarles a que hagan sus preguntas en el chat o también en la función de preguntas y respuestas. Y terminando con la segunda intervención por Federico Mocinho, que por cierto es el socio consultor de la empresa Epscon. Ahí vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, mientras vamos a estar pendiente del chat, entonces adelante en comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Kira. Me confirman, porfa, si ven la presentación. Y pues listo, comenzamos. Primero que nada, agradecer a la NIC y a la CAMEXA por la organización de este webinar, de este simposio virtual, que consideramos muy oportuno bajo el contexto actual, ya que vislumbramos, pues bueno, creo que se debió de haber platicado en el webinar pasado del cual hacen mención, pues que el mercado eléctrico está siendo prácticamente la alternativa que vemos o que se vislumbra como la más viable para lograr un suministro competitivo hacia los usuarios finales. Lo que buscaremos abordar en esta presentación, en la cual me acompaña René Ramírez, que es parte de mi equipo, es pues hablar de los aspectos generales del mercado eléctrico mayorista, de los actores relevantes, sus funciones principales, las diferencias más considerables entre el esquema anterior, que es el autoabasto, y el actual, que es el mercado eléctrico. Y al final, pues dar una serie de recomendaciones que pueden tener en consideración los usuarios finales que deseen acceder a tarifas más competitivas, ¿vale? Entonces, comenzamos. ¿Cómo surge un mercado eléctrico mayorista o un mercado eléctrico en general? El porqué de un mercado eléctrico es, como se menciona en esta lámina, el promover o la promoción de la libre competencia con el objetivo final de que los usuarios, los consumidores finales, reciban beneficios derivados de eficiencias en el sistema, ¿vale? Aquí me gustaría abrir un breve paréntesis, ya que si bien antes de la reforma energética que permitió el acceso o la creación del mercado eléctrico mayorista,
La única alternativa, entre comillas, era el acceder a la tarifa regulada de la empresa estatal. Existía una excepción, se podía acceder a un contrato con una empresa privada a través del esquema de autoabastecimiento, el cual vamos a hablar ahorita poquito en la lámina siguiente, ¿vale? Simplemente como paréntesis. Un mercado eléctrico mayorista, ¿qué es? Al final es como cualquier mercado, es un esquema que permite la participación de diferentes actores, ya sean estos públicos o privados, en este caso dentro del sector eléctrico, y de manera muy particular en los mercados eléctricos existe prácticamente siempre un operador independiente que en el caso mexicano es el Centro Nacional de Control de Energía, conocido como CENACE, ¿vale? Esto no es particular de México, prácticamente en todos los mercados eléctricos a nivel mundial hay un organismo que controla y opera el sistema eléctrico y este es independiente, ¿vale? Yéndonos un poquito a la historia de la creación del mercado eléctrico mayorista en México. Este surge a partir de una reforma constitucional, la cual tuvo lugar en 2013. ¿Por qué fue necesaria una reforma a la Constitución? Porque previo a la reforma, lo que estaba estipulado en la Constitución era que todas las actividades relativas al sector eléctrico, y no solo al sector eléctrico, de hecho al sector energético, o sea, tanto hidrocarburos como electricidad, eran actividades exclusivas del Estado. Se consideraban sectores estratégicos y por ende actividades exclusivas del Estado. Esto fue lo que cambió en la reforma constitucional. Ciertas partes del sector eléctrico, como se puede ver, y no sé si vean el cursor, pero lo señalo aquí en la presentación. En específico en el sector eléctrico se abre la parte de la generación y la parte del suministro a las empresas privadas, ¿vale? Esto desde la Constitución. Se tuvo que reformar la Constitución para permitir la apertura en estos dos rubros, ¿vale? Después de la reforma constitucional se empieza a instrumentar la reforma energética en términos de electricidad y se promulga para tal fin, la Ley de la Industria Eléctrica, conocida como LIE. Después de la LIE, o derivada de la LIE, que es, digamos que el marco más grande regulatorio del sector eléctrico en el mercado eléctrico mayorista, se publican los reglamentos y manuales operativos necesarios para la instrumentación del propio mercado, ¿vale? De tal manera que las primeras operaciones en el mercado eléctrico mayorista tuvieron lugar hasta el año 2016. Digamos que fue un periodo en total de 3 años, desde la publicación de la reforma constitucional hasta las primeras operaciones en el mercado eléctrico mayorista. Que cabe señalar que el primer suministrador de servicios calificados que tuvo participación en el mercado eléctrico fue la empresa Iberdrola Clientes, que es el suministrador calificado de Iberdrola, representando a los usuarios finales, que entraron pues muy pronto, entraron en 2016 bajo nuestra representación, y a partir de ese año pues, se han venido integrando más y más clientes bajo ese esquema, en representación de Iberdrola Clientes. Yéndonos un poquito más atrás y para comenzar a identificar las diferencias principales entre el esquema anterior, que lo llamamos esquema anterior porque es antes de la publicación de la reforma energética, pero cabe señalar que sigue vigente el esquema de autoabastecimiento, y las diferencias entre el mercado eléctrico mayorista. ¿Cuándo surge el autoabasto y por qué surge? El autoabasto surge en los 90s, a principios de los 90s, derivado de la inquietud de muchas industrias privadas intensivas en su consumo de electricidad, grandes consumidores de electricidad. Antes de este esquema, o antes de la publicación del esquema de autoabastecimiento, la única alternativa que tenían era el acceder a la tarifa regulada, era simplemente eso, ¿no? Derivado de esta inquietud, se les da la oportunidad, digamos que de manera paralela al servicio público que estaba regido por la tarifa regulada, de entrar a otro tipo de tarifas a través del esquema de autoabastecimiento. ¿Qué es? A muy grandes rasgos, es el formar una sociedad en la cual exista un socio generador por un lado y un socio consumidor por el otro, ¿vale? Ese socio generador y socio consumidor no necesariamente tiene que ser una misma sociedad de inversión, ¿vale? Varias empresas lo hicieron así, sobre todo al inicio del autoabastecimiento, que como comento, surgió derivado de la inquietud de los grandes industriales que necesitaban tarifas más competitivas. Lo que decidieron muchas empresas fue, bueno, pues yo tengo el capital para construir mi central de generación, ¿no? Nada más necesito el marco regulatorio que lo avale. Y el marco regulatorio fue tal cual, el autoabastecimiento. Entonces, esas empresas que decidieron hacerlo así, ellas mismas tenían el control y la propiedad digamos que los fierros de la generación y también de los sitios del consumo, ¿vale?
formaban una sociedad en la cual iban a la CRE a pedir un permiso de generación, y la CRE se los autorizaba, pues siempre y cuando estuviera todo en regla, ¿no? Otra alternativa fue, y por la que se fueron la mayoría de las empresas conforme fue creciendo el mercado, digamos, paralelo del autoabasto, era asociarse con una empresa experta en temas de electricidad, como es el caso, como lo hacemos con Iberdrola. Iberdrola funge la parte del socio generador y varias empresas se pueden sumar como socios consumidores, integrándose a su permiso de autoabastecimiento, ¿vale? Como se podrán imaginar, este esquema pues no suena muy ágil. Tienes que entrar sí o sí a una sociedad, tienes que hacer una compra de una acción representativa para demostrarle a la Comisión Reguladora de Energía que son parte de la misma sociedad, y de esa manera se puedan integrar a los permisos de autoabastecimiento. Esto, como les menciono, no suena muy ágil y en sí no tiene tiempos regulados. No hay tiempos regulados de respuesta de parte de las entidades que están ahí inmiscuidas. Además de que después de formalizar un permiso o de integrarse a un permiso de autoabasto, los usuarios tienen que pasar por una serie de revisiones antes de acceder al servicio de suministro de electricidad. Estas revisiones, pues, es prácticamente la revisión para la entrada a los convenios de transmisión, que eso los regula o los administra, mejor dicho, la empresa estatal, y a partir de esos convenios de transmisión se dictamina cuánta energía y cómo se le va a entregar al usuario final, ¿vale? Entonces estamos hablando que al final era un proceso, o es porque sigue vivo el esquema del autoabastecimiento, es un proceso en el cual no tienes mucha visibilidad en cuanto a los tiempos, no son tiempos regulados, y pues estás al final muy ligado a la inversión o a la central de generación con la que firmaste el contrato, ¿no? Esto naturalmente no invita o no incentiva mucho a la participación de muchas empresas privadas, tanto en el lado de la generación como en el lado del consumo, porque pues no es un mercado en sí, ¿no? A diferencia de lo que se creó a partir de la reforma energética del 2013, que lo vamos a explicar ahora. Ahora, en el esquema actual bajo el cual se está desarrollando el mercado eléctrico en México, aquí sí que se permite la participación de empresas privadas de manera más ágil, ¿vale? Lo explico primero de manera muy general y luego entro a explicar las funciones y características de cada uno de los actores, que estos son los más relevantes, ¿vale? Los actores más relevantes en el esquema de mercado eléctrico son uno de los principales, el lado de la generación, las diferentes entidades de generación, que aquí pueden participar tanto empresas privadas como la empresa estatal, CFE. El lado del suministro, que representan a los usuarios finales, que son los que requieren la energía física en sus instalaciones. Estos tienen que ser representados por un suministrador. La parte de las redes eléctricas, que es controlado por CFE Transmisión y CFE Distribución, son dos empresas propiedad de CFE. Y el operador del sistema, que es el CENACE, ¿vale? Todo esto cabe señalarlo bajo la regulación que administra la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, explicando más o menos cada uno de estos, comenzamos por la generación. ¿Qué es lo que hace un generador? Un generador, como su nombre bien lo indica, se encarga de poner la energía en el sistema, de inyectar la energía que requiere el sistema eléctrico. ¿Esto cómo se hace? Un generador X le pone las ofertas en cuanto al volumen de energía y el precio que quiere recibir por ese volumen de energía al CENACE, ¿vale? Le informa al CENACE por el volumen y el precio que quieren, el volumen que quieren otorgar y el precio que quieren recibir por dicho volumen. Del otro lado, y esto para puntualizarlo, se le llaman las ofertas de venta, ¿vale? Son las ofertas de venta que ponen los generadores a consideración del CENACE. Por el otro lado, los suministradores, ¿qué es lo que hacen? Van igual, de la misma manera con el CENACE, a pedirle la energía. Estas son las ofertas de compra. El suministrador lo que dice es, a ver, yo tengo tantos usuarios en mi representación que necesitan tanta energía, entonces van y le piden al CENACE esa energía. La función del CENACE, ¿cuál es? Es, como ya se imaginarán, hacer el match entre las ofertas de venta de los generadores y las ofertas de compra de los suministradores. El CENACE tiene varios criterios para hacer este match o este despacho, como le llaman ellos.
Los principales son los criterios económicos, la optimización económica. Como mencioné al inicio de la presentación, el objetivo del mercado eléctrico al final es que sea un mercado competitivo y que lleve los beneficios a los clientes. Entonces, todos los algoritmos que tiene el SENACE obedecen principalmente eso, que sea una optimización económica el despacho de la energía, que sea lo más barato posible. Pero tienen que tomar en cuenta siempre los criterios de confiabilidad, ¿vale? Tiene que ser confiable el despacho de la energía. No pueden hacerlo, no sé, que todos los generadores generen o que generen nada más los más baratos. Tienen que seguir criterios de confiabilidad. Y los criterios de confiabilidad están dictados en su mayoría prácticamente por las restricciones de la red, ¿vale? Y aquí es en donde entra la empresa estatal que es la responsable de las redes de transmisión y de distribución. Un poco ya para finalizar con esta lámina, los usuarios. Hay dos tipos de usuarios. Los usuarios calificados, que son los que tienen una demanda superior a 1 megawatt y los cuales pueden acceder a los servicios de un suministrador calificado con tarifas diferentes a la tarifa regulada. Usualmente son tarifas competitivas. Y los usuarios de suministro básico, que son todos los usuarios que no sean mayores a 1 mega, ¿no? Los menores a 1 megawatt. Para los usuarios de suministro básico, pues las alternativas son o te quedas con la tarifa regulada del suministrador de servicios básicos, que es la Comisión Federal de Electricidad, o te vas al autoabasto, que sí pueden entrar al autoabasto, aunque ahorita está un poquito detenido el tema, o pues decides instalar un proyecto en sitio, ¿no? Un punto, antes de pasar a la próxima diapositiva, un punto muy importante que hay que considerar aquí es, pues bueno, si toda la energía fuera liquidada o despachada tal cual en el mercado que administra el SENACE, que es el mercado en tiempo real, la visibilidad en cuanto a precios para los usuarios pues sería muy poca, ¿no? O sea, estarían sujetos a los precios del mercado spot de energía. Por lo cual, dentro de la propia LIE y del reglamento de la LIE, se estipula que un suministrador debe de tener por lo menos amarrado el 60% del volumen de energía que representa de sus usuarios a través de un contrato bilateral con un generador, ¿vale? Usualmente así es como lo hacen los suministradores calificados, o así es como lo deberían de hacer, ¿no? Tener apalancada la energía de los generadores para suministrarla a los usuarios, de tal manera que le den visibilidad a los mismos en cuanto a el volumen que les van a suministrar y el precio de esa energía, ¿vale? Y pues en esta diapositiva ya le cedo la palabra a René Ramírez para que nos ayude un poquito a puntualizar lo que hemos comentado en cuanto a autoabastecimiento y mercado eléctrico y a identificar las principales diferencias. Adelante, René. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, aquí sintetizando, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el autoabastecimiento y el mercado eléctrico mayorista? Primero, en autoabastecimiento nosotros vemos que tenemos una empresa estatal verticalmente y horizontalmente integrada, que sería Comisión Federal de Electricidad, cuando en mercado eléctrico mayorista está desintegrada. Lo único que queda en manos del Estado es el control operativo del sistema y la transmisión y distribución. Luego, en autoabastecimiento, existían dos tipos de convenios de transmisión para definir cuánto es lo que nosotros íbamos a pagar por estas tarifas. Uno que era realizado para fuentes convencionales de energía eléctrica y otro para fuentes renovables. Estos convenios, en el caso de las fuentes convencionales, no era una información pública de cuánto era lo que te iba a costar la transmisión y distribución. A diferencia del mercado eléctrico mayorista, donde Comisión Reguladora de Energía publica cuál va a ser la tarifa de transmisión y cuál va a ser la tarifa de distribución. Entonces, aquí tenemos una diferencia importante, ¿no? En cuanto a visibilidad de precios. Por otro lado, en la parte renovable, que era donde se tenían estas tarifas incentivadas, este porteo estampilla incentivado, que al día de hoy pues no existe más, que en mercado no existe. Entonces, eso era quizás un puntito a favor, una palomita que tenía el autoabastecimiento, porque te daba un incentivo en la tarifa de transmisión si era fuente renovable. Al día de hoy, pues prácticamente se han emparejado y ahorita el beneficio en el mercado eléctrico mayorista de las renovables es que te otorga certificados de energía limpia, algo que no aparece en el esquema de autoabastecimiento. Otro punto importante del autoabastecimiento y diferencia es con suministradores,
en autoabastecimiento tú podías tener varios suministradores en un mismo punto. Entonces, tú podías estar recibiendo energía eléctrica a la par de 2 o 3 o 4, es decir, no había un límite en cuanto a suministradores. En mercado eléctrico mayoristas, tú solamente tienes posibilidad de elegir un suministrador por centro de carga. Entonces, sí puedes hacer una diferenciación por centros de carga, ¿no? Que algunos los suministre uno y otros otro, pero tiene que ser el 100% de la energía la que te entreguen. ¿Qué particularidades tiene cada uno, además, ¿no? En cuanto a autoabastecimiento, José Carlos lo mencionó, no hay un tiempo determinado de respuesta de las entidades, lo que hacía que fuera muy tardado la respuesta para integrar a nuevos permisos, para hacer los convenios de transmisión. Entonces, eso lo hacía que tuviera una incertidumbre de cuándo es que iba a iniciar el suministro. Por otro lado, también estos criterios de adecuaciones de los sistemas de medición, de colocación de transformadores, de las TICs, con Comisión Federal de Electricidad, no estaban estandarizados. Entonces, en una división de CFE te podían solicitar alguna cosa y en otra división una cosa completamente diferente. Esto está un poco más organizado en mercado eléctrico mayorista. Y otra parte, ¿no? La certeza del suministro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? El autoabastecimiento era un esquema que funcionaba en un modelo as generated. Es decir, yo voy entregando la energía que voy generando en ese momento. Pero si yo tengo una variabilidad, que esto es natural, ¿no? De cualquier fuente de suministro, una variabilidad en cuanto a la generación, en los momentos que no hay generación disponible, esa energía le entrega automáticamente Comisión Federal de Electricidad. En el mercado eléctrico mayorista no pasa esto. En el mercado eléctrico mayorista, el 100% lo entrega el suministrador. Y lo que pasa atrás, si la generación estuvo disponible, no estuvo disponible, es una cuestión que pasa atrás en el mercado eléctrico, en el mercado de energía, y que el suministrador deberá tener cubierto y serán costos que el suministrador tendrá que afrontar. Pero de cara al usuario final, digamos que no existe esta variabilidad. Una particularidad desde el mercado eléctrico mayorista, pues hay que lidiar con congestiones, ¿no? del sistema, de las redes eléctricas, lo que puede hacer que los precios finales en cuanto a tarifas de transmisión terminen teniendo un cierto componente variable. Hay procesos que han sido bastante nuevos, ¿no? Y este es un camino que José Carlos lo mencionó, ¿no? Nosotros iniciamos operaciones en el mercado eléctrico mayorista a inicios de 2017 con una central en Baja California. Y a partir de ahí hemos estado integrando nuevos clientes y muchos de estos procesos los hemos estado construyendo, descubriendo, desenmarañando del lado del mismo SENACE y de la misma Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, este es un punto bien interesante, ¿no? Porque es una experiencia que realmente pocos suministradores pueden ofrecer. Y luego la implementación de la regulación. El mercado eléctrico se previó para ser implementado en 2 fases. Ahorita estamos hablando de que una primera fase ya está operativa. Una segunda fase en donde podemos ver ya derechos financieros de transmisión que de alguna manera te ayuda a disminuir la variabilidad de la congestión. O, por ejemplo, ofertas de control de demanda. Todavía no existen como tal en el mercado, ¿no? Pero esto se prevé en un futuro. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver cómo es que ahorita está distribuido la cantidad de generadores que están registrados en el mercado eléctrico mayorista y de suministradores calificados. Alrededor de, esto es información pública, ustedes lo pueden encontrar en la página de Comisión Reguladora de Energía, y ahí te dice qué generadores operan, tienen operaciones en el mercado, qué suministradores también lo tienen. Participando, realmente al día de hoy de suministradores calificados, pues hay 24 que el SENACE ha registrado algún tipo de operación del sistema. En cuanto a usuarios calificados que se encuentran registrados, son aproximadamente 400. Nosotros al día de hoy estamos representando alrededor del 35%. En cuanto a número de participantes en energía, este porcentaje se incrementa bastante más. Y entonces esto te da una idea de al día de hoy cómo se encuentra distribuido el mercado eléctrico y qué participantes ya se encuentran ahí funcionando. Es decir, ya han existido bastantes usuarios, ¿no? Sobre todo usuarios de gran tamaño,
que han ido migrando hacia esta alternativa para buscar tarifas más competitivas de energía eléctrica. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que nosotros podríamos darles? Primero, existe esta limitación, ¿no? Que es, para ser usuario calificado, pues tengo que tener al menos 1 megawatt de demanda de energía. Si no se tiene ese megawatt de demanda, desafortunadamente, pues no hay alternativa. Anteriormente estaba el autoabastecimiento, pero el autoabastecimiento el día de hoy pues ya está prácticamente parado, ¿no? Entonces, si yo soy un cliente que no alcanzo ese megawatt, tengo dos opciones. Una, buscar, o bueno, si llego a tener empresas filiales, empresas hermanas, en donde pueda comprobar que hay una relación accionaria entre ellas, yo sí puedo acceder al mercado eléctrico mayorista y a diferentes precios de la energía eléctrica. Y por otro lado, si no se diera este caso, ¿no? Y que esto tampoco está peleado, ¿no? Con entrar o no al mercado, es proyectos fotovoltaicos en sitio, ¿no? Estos proyectos fotovoltaicos a un cliente que tal vez no pueda acceder al mercado eléctrico mayorista, es una alternativa de disminución de su tarifa eléctrica directa. Es decir, es la alternativa que está en su mano, ¿no? Colocar una central fotovoltaica o unos paneles fotovoltaicos en el techo de la fábrica, en donde haya en algún espacio disponible, y de esa manera disminuir el precio de la tarifa o el precio integral de la tarifa al haber una energía que se recibe a un precio más competitivo de los paneles fotovoltaicos. Y aquí, pues hay distintos esquemas. También la gran ventaja del fotovoltaico es que es un mercado que también ya se ha desarrollado bastante. Y incluso nosotros, Iberdrola, tenemos un modelo de negocios bastante bueno, que es, pues, es como si fuera un recibo de energía eléctrica, ¿no? En tu contrato no necesitas hacer tú la inversión, sino que nosotros la hacemos y ustedes es como si pagaran la energía a un precio mucho más competitivo. Entonces, hay modelos como estos, ¿no? En donde ustedes no requieren hacer la inversión. Obviamente, si tienen el capital, hacer la inversión en esto normalmente tiene un buen beneficio y sería una buena recomendación. Vale, aquí continuando con las recomendaciones y un poco ya para concluir la presentación. Recordemos, hay 2 tipos de usuarios. El usuario calificado, que sí puede acceder a contratos en el esquema de mercado eléctrico mayorista con suministradores calificados. Y el usuario básico, que para el usuario básico, que es menor a 1 megawatt, son las alternativas que acaba de comentar René en la diapositiva anterior. Y para los usuarios más grandes, que ya pueden demostrar una demanda superior a 1 megawatt, las alternativas serían pues prácticamente el acceder o el buscar acceder a un PPA, como se le conoce, que es un contrato de suministro de electricidad con un suministrador calificado, ¿vale? Las recomendaciones aquí, de esto va a hablar un poquito más nuestros amigos de EPSCON en la siguiente plática, pero igual para iniciar ahí un poco el panel en este sentido, lo que nosotros recomendamos a la hora de ir a buscar un suministrador calificado es lo que ya mencionábamos en diapositivas anteriores. Es súper importante para tener visibilidad en cuanto a la confiabilidad del suministro y los precios, el que tengan respaldada la generación, ¿vale? O sea, que no simplemente los representen en el mercado y estén comprando ahí la energía en el mercado spot para ustedes, porque al final del día, eso que implica muchísima variabilidad en cuanto a los precios, ¿vale? Ya lo mencionaba René, el segundo punto, la experiencia del suministrador. No es un proceso sencillo, a pesar de que es más transparente en el mercado eléctrico que en el autoabasto, el llevar una carga que está siendo suministrada actualmente por Comisión Federal o en autoabasto y llevarla al mercado eléctrico, no es para nada sencillo. Y nos hemos encontrado con mucho desconocimiento entre lo que dice el papel y la práctica de las propias entidades. Como mencionaba René, hemos un poco construido en conjunto con las entidades, con SENACE, SFE y con la propia CRE, los procesos para lograr esto, para que sea exitoso el lograr un suministro hacia un usuario, ¿vale? Y un tema muy importante que tienen que considerar internamente los usuarios o las empresas consumidoras de energía a la hora de elegir a su suministrador
más allá del suministrador, el esquema de tarifa dentro del propio suministrador o dentro del contrato con el suministrador es la expectativa en cuanto al riesgo que quieren asumir, ¿vale? Al final del día, a nosotros nos preguntan mucho, que estamos en la dirección comercial y en constante contacto con los clientes. Los clientes o posibles clientes nos preguntan mucho, oye, ¿cuál es tu mejor producto? O tu mejor tarifa. Al final, pues la mejor tarifa es la que se adapte mejor al estilo de empresa que tiene el cliente, ¿no? Al perfil de riesgo que desea asumir. Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, serán alrededor de 12 tipos diferentes de tarifas. Y al final del día, pues la mejor tarifa para el cliente es con la que él se sienta más cómodo, ¿no? No necesariamente con la que esté ahorrando más en un momento puntual, pero esté súper expuesto a condiciones que no están bajo su control, ¿no? Que pueden ser, no sé, tipo de cambio, precio de gas, cuestiones así. Para algunas empresas eso les puede venir muy bien, para otras empresas pues ni siquiera se quieren enterar de eso, ¿no? Y mientras les asegures un descuento constante contra la tarifa regulada, ustedes pueden estar súper tranquilos reportando sus ahorros y reportando hasta beneficios ambientales inclusive, ¿no? Si los ligas a alguna central renovable. En los plazos de contrato también hemos visto mucho en el mercado que en los plazos del contrato usualmente se suelen ir muy hacia arriba cuando los generadores o suministradores buscan apalancar sus proyectos a través de estos contratos. Eso deben de tenerlo en mente. Y pues la garantía en cuanto a la implementación y hacer realidad el suministro que pues está relacionado con el punto anterior de la experiencia del suministrador en el proceso. Así No es. sé si quieras mencionar algo más, René. Sí, me gustaría agregar esta parte, esta última parte, ¿no? Garantizar la implementación, y esto es súper fundamental. La cuestión es que una vez que se firma el contrato, estamos apenas a la mitad del camino. O sea, no solamente es ponernos de acuerdo en cuánto me va a costar la energía eléctrica, si van a hacer un contrato de 3 años, 10 años, 20 años. Ahí, digamos que llevamos el trabajo realizado, el camino recorrido a la mitad. Después viene una parte bien importante que es la implementación y que nosotros lo vemos, ¿no? O sea, muchos piensan que una vez que firmas el contrato ya está, ya tienes energía eléctrica y es como si te cambiaras de celular y en 3 días vas a recibir tu nueva factura. Pues no, o sea, vemos que este proceso es un proceso de ir, venir con las autoridades regulador, con las divisiones de Comisión Federal de Electricidad, que la verdad es que por extraño que le suene, cada división de Comisión Federal de Electricidad tiene su propio proceso. Entonces, no solamente, no es de que te digan, oye, CFE, este es el procesito, hay que seguir el paso 1, 2, 3 y 4 y con eso ya entras a suministro, ¿no? Sino que tienes que tener una buena comunicación, conocer obviamente quiénes son los involucrados para que ese camino, tanto con CFE y con SENACE, pueda ser lo más terso posible y lo más rápido posible. Garantizar una implementación es fundamental. Nosotros lo que vemos al día de hoy, por ejemplo, pues es que una implementación rápida se está haciendo en 10, 12 meses. Alguien que te diga que la hacen menos, imposible, ¿no? Entonces son cuestiones que se tienen que considerar. Como les comento, lo peor que puede pasar es que tengas un contrato firmado y que al final pues nunca entre en suministro, ¿no? Va a ser pues dinero tirado a la basura, tiempo tirado a la basura y que tal vez al lado había una alternativa que no te daba un ahorro tan alto, pero que te hubiera garantizado una implementación en un tiempo bastante bueno. Entonces, estas son recomendaciones que nosotros vemos, o sea, desafortunadamente también en el mercado, si bien existen los 20 y tantos suministradores que vimos en las diapositivas anteriores, no todos tienen esta experiencia, ¿no? Y pocos realmente conocen el teje y maneje aquí del negocio y cómo funciona y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, esa parte, si es su primera experiencia en mercado con un suministrador privado, tienen que garantizarla. Pues aquí nada más para cerrar el comentario de René, al final el objetivo del mercado eléctrico es ir hacia allá, es ir hacia un poco la idea que ahorita se vislumbra un poco utópica, poniendo como ejemplo el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Que antes pues todos lo vivíamos, no era para nada sencillo el cambiarse de una compañía telefónica a otra. De hecho, había ciertas restricciones y no te permitían el migrar, ¿no? Pero a día de hoy es prácticamente de un día a otro y así es como se hace en los diferentes mercados eléctricos a nivel global. Los procesos ya no son engorrosos, todo el mundo los tiene súper claros, todo está digitalizado y te cambias de suministrador
pues literal, al firmar el contrato, a los 2, 3 días ya tienes el suministro del siguiente suministrador, ¿no? Y por ende son mercados ya muy dinámicos y muy ágiles y que dan muchos beneficios para los usuarios finales. Pues bueno, hay que tirar hacia allá y un poco para dejar el mensaje también, el mercado pues lo tenemos que ir construyendo entre todos los participantes, ¿no? No podemos esperar que pues de las entidades tal cual salgan y nos den todo ya como pues listo para hacerse, ¿no? Lo hemos vivido y creo que es natural. En el desarrollo de un mercado pues hay que dar nuestra opinión, hay que recorrer el camino y la opinión tanto de los usuarios como de los suministradores y de los diferentes participantes pues es súper importante, ¿no? Para lograrlo. Pues nada más, Kira, Ulises, sería todo de nuestra parte. Perfecto, muchísimas gracias a José y René. Y para no perder ningún minuto y sigue con los temas, Federico, si nos hace el favor de compartir tu presentación. Y mientras tanto, siguen haciendo sus preguntas. Los ponentes incluso tratan de contestarlos, ¿no?, de una vez, para que no tengan que esperar las respuestas. Correcto. Bueno, muchas gracias, Kira. Muchas gracias a Camexa y a Nick por la invitación. Efectivamente, como comenta Kira, ya incluso anduve respondiendo ahí varias preguntas que se fueron poniendo ahí en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, sigan haciendo en todo momento sus preguntas. Las iremos respondiendo. Por ahí también está mi socio Roberto Mercado, que también estará aportando ahí respuestas por nuestra parte. Bueno, de nuevo, mi nombre es Federico Muciño, soy socio consultor y director general en la empresa Epscon, en donde nos dedicamos precisamente a asesorar a empresas, a grandes y medianas empresas que consumen intensivamente energía eléctrica en la búsqueda, análisis, negociación y contratación del servicio de suministro de energía eléctrica. Asesoramos tanto a clientes industriales, mineros, todo tipo de sectores, pues con la intención de apoyarlos en esta búsqueda, tanto con quienes tienen intenciones de obtener mejores precios, también como quien tienen también la intención de reducir las emisiones de carbono por la energía que se consume, pues bueno, de diferentes objetivos que tiene cada empresa. Y bueno, sin más preámbulo, paso a la presentación que ya están viendo en su pantalla. Precisamente, y había ya algunas preguntas sobre este asunto. De lo que vamos a hablar es de los contratos de suministro de electricidad, también conocidos como PPAs. Y vamos a platicar específicamente de consideraciones importantes para la negociación de estos contratos. La intención es pues, platicar ya de manera muy aterrizada, conceptos muy prácticos, pues en qué me debo fijar al estar analizando opciones de suministrador, al estar negociando un contrato, pues los contratos son muy complejos, bueno, en qué debo poner mi atención y bueno, pues cómo buscar la forma de obtener el mejor contrato posible. La agenda es, pues primero hablaremos pues, por qué negociar. O sea, de repente en temas de energía eléctrica, pues teniendo esta idea de que pues con CFE pues vas y te dan el contrato y lo firmas y ya, de repente no tenemos muy clara esta idea de que pues los contratos se tienen que negociar, se tienen que adaptar lo más posible a las necesidades de cada usuario en particular. Vamos a hablar de los aspectos regulatorios, ahorita que está tan de moda el tema de la regulación energética, un ambiente un poquito de incertidumbre, de cambios. Pues bueno, vamos a platicar de las implicaciones de la regulación y algunos consejos prácticos para los contratos de suministro de energía eléctrica o PPAs. Vamos a hablar también de la formulación tarifaria. Las tarifas, como mencionaba José Carlos, están muy lejos de estar estandarizadas. Mencionaba pues, en el caso de Iberdrola que tienen más de 12 tarifas.
pues así como Iberdrola, otros suministradores calificados también tienen cada uno sus opciones de tarifas, y ninguno, dos suministradores tienen la misma tarifa. La variedad es impresionante. Entonces es un tema muy importante el que vamos a platicar. Brevemente vamos a hablar de algunas implicaciones del código de red, que es un tema amplísimo y que seguramente ya conocen desde el boom que tuvo el año pasado cuando empezó a aplicar. Y bueno, finalmente hablaremos de algunas implicaciones sobre contratos vigentes que de repente, con cambios de ley, con momento que llega para la renovación, pues llega la necesidad de negociar o renegociar estos contratos. Bueno, primero hablamos por qué negociar, o cuál es la importancia, o qué puedo ganar, o realmente hay algo que se pueda cambiar, o a final de cuentas, ¿qué tanta influencia puedo yo tener en el resultado final de un contrato de energía eléctrica contra lo que me presentan en un inicio el suministrador? Primero que nada, y ya lo mencionaba al principio, pues estamos en un ambiente, o más bien en un contexto en donde la regulación es reciente. Como mencionaba José Carlos, ahorita al día de hoy nos regimos bajo la Ley de la Industria Eléctrica, que es una ley que se promulgó en agosto de 2014. Es una fecha muy importante. Ahorita respondí unas preguntas sobre los usuarios calificados. Pues bueno, los que hayan empezado a operar después de agosto de 2014, que es la fecha de publicación de la Ley de la Industria Eléctrica, pues precisamente ya tienen esa obligación, si superan 1 megawatt de demanda, de registrarse como usuarios calificados. Entonces, decimos, es una regulación reciente, es una regulación compleja, porque a diferencia de otras leyes, de otros ámbitos de la ley, tiene una carga técnica bastante fuerte. Entonces, es a la vez legalmente, económicamente compleja, y también una carga técnica muy fuerte, con lo cual pues sí se requiere conocimientos tanto económicos, técnicos y legales para pues entenderla de mejor manera. Y a su vez cambiante, pues bueno, no hay mejor ejemplo que los últimos 2 meses, en donde pues se han venido dando una buena cantidad de cambios, ya incluso desde el sexenio pasado, pues había ajustes, regulación que iba apenas acabando de salir, manuales pendientes, una serie de cuestiones. Y bueno, pues recientemente algunos cambios que también tocaremos un poquito más en detalle en alguna diapositiva siguiente. Mencionábamos pues, la carga técnica y el lenguaje técnico de la regulación hacen complicado de repente para quienes están leyendo y apenas familiarizándose con la regulación, de entender en completo detalle de qué es de lo que se está hablando. Había alguna pregunta por ahí que preguntaba, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de confiabilidad? O sea, ¿qué es la confiabilidad? Términos como ese son términos sumamente técnicos. La confiabilidad habla de, pues, estabilidad en el voltaje, balance entre la generación y el consumo, balance en la frecuencia, calidad de energía. Son cuestiones muy, muy técnicas que en su conjunto nos dan estos criterios de si estamos en una condición de confiabilidad, o si estamos tal vez ya tendiendo hacia un estado no tan estable. Entonces es sumamente técnico. Hay una completa falta de homogeneidad o estandarización entre distintos suministradores, entre distintas opciones, distintas tarifas, ya lo mencionábamos. Incluso cada suministrador tiene una variedad de tarifas impresionante, y entre suministradores, pues muy, muy diferentes entre sí. Esto hablando de suministro calificado, como mencionaba José Carlos, pues el esquema que existe ya desde hace varios años y que sigue existiendo, el esquema de autoabastecimiento, pues es otro boleto completamente. Entonces, de repente cuando nos ha tocado mucho en algunos clientes que hemos asesorado y nos dicen, no, es que yo ya corrí un proceso, recibí muchas ofertas, pues hablé con suministradores calificados, me llegaron ofertas de autoabastecimiento, un chorro de ofertas que revisé, y a final de cuentas, pues no pude llegar a ver pues cuál era mejor, cuál era más barato, cuál era más caro, cuál me convenía más, cómo comparar las condiciones.
Sí, es todo un tema el poder comparar las opciones porque hay una variedad impresionante y las fórmulas, las consideraciones, las condiciones son de repente muy distintas y difíciles de poner en una misma balanza. Y ahorita pues hablaremos un poquito más de las tarifas para entrar un poquito más en detalle de ese tema. También gran parte del costo final no es explícito y es un tema también bien importante porque de repente uno pide una oferta y me dice, no, es que me están dando un precio de $48 por megawatt hora y una potencia que está en $20,000 por megawatt al año y un precio de cells de $17 por cell. Aparte me trasladan los regulados y aparte los costos del MEM y que si consumo de más y si consumo de menos, o me comprometo a un volumen anual. Entonces, a final de cuentas, hay ciertos componentes que te dicen, bueno, energía, $48, potencia, $20,000 y cells, $17, ¿no? Que ya ese precio, pues, está fijo, pero a final de cuentas, el llegar al, bueno, ¿cuánto me cuesta en total todo? No es explícito. Hay muchas cuestiones que hay que calcular, hay que asumir, hay que ver cómo está el mercado, cómo están los precios de los nodos, una serie de condiciones que hay que calcular e incluso estimar para pues, poder tener un estimado del costo total de cada una de las opciones. Luego, los contratos no están escritos en piedra y es un punto bien importante. Les mencionaba el ejemplo de pues, el contrato de CFE. El contrato de CFE básico, cuando uno va y saca su contrato, pues ese sí está escrito en piedra. O sea, te lo dan y si te gusta lo firmas, si no, pues regresas cuando te guste porque no hay de otra y no se le mueve ni una coma. Los contratos con los suministradores privados, los suministradores calificados o las empresas en autoabastecimiento, pues son contratos entre dos privados y como cualquier contrato, pues está sujeto a negociación. Evidentemente, y como en cualquier negociación, pues qué tanto, o sea, si se negocia mucho y si se ajusta más al usuario o si no se le puede mover mucho, dependerá evidentemente del poder de negociación. Pues evidentemente un usuario muy grande con, oye, pues yo tengo 80 plantas y consumo 200 megawatts, y pues es un contrato de cientos de millones de dólares, pues bueno, evidentemente el poder de negociación del usuario puede ser más grande. No significa que los usuarios pequeños no tengan poder de negociación, definitivamente, pues ese es un balance entre las dos partes. Y bueno, y eso me lleva al último punto que tengo en esta diapositiva de que, pues bueno, el conocimiento definitivamente es poder y en este caso poder de negociación. Llegar a una negociación sin conocer la regulación, sin dominar completamente los temas técnicos de los contratos, de las fórmulas, de la regulación, temas técnicos de energía eléctrica, o sin dominar pues temas comerciales de, no, pues es que pues otros suministradores lo manejan así, o no, es que los precios en el mercado andan así, oye, que la congestión, o sea, dominar temas tal vez más comerciales también es sumamente valioso y a usuarios pequeños y usuarios grandes definitivamente es algo que les da poder de negociación. Bueno, entrando un poquito más en detalle sobre los aspectos regulatorios, ya lo comentaba José Carlos y René, pues recientemente el autoabastecimiento ha sido bastante afectado, pues precisamente esto que nos comentaba José Carlos de los tiempos que tardan los trámites en autoabastecimiento, pues se han visto afectados. De por sí son trámites pues, relativamente tardados y ahora lo están siendo un poco más. Recientemente uno de los cambios regulatorios fue precisamente sobre el costo del porteo, en donde, por ejemplo, para el caso de alta tensión pasa de 5 centavos a casi 30 centavos de peso por kilowatt hora. En media tensión pasa de 10 a más o menos 50 y tantos centavos de peso por kilowatt hora. Entonces, son incrementos sumamente fuertes que afectan al esquema de autoabastecimiento.
Evidentemente se están interponiendo amparos y los procesos están en curso de resolución y se han otorgado suspensiones que pues temporalmente impiden que se apliquen estos incrementos. Pero bueno, o sea, la intención es clara, que pues el autoabastecimiento no es el esquema preferido de las autoridades actualmente. Al mismo tiempo, otras consideraciones regulatorias pues, han afectado a los proyectos que están en desarrollo. Uno de los cambios fue el cancelar o el parar a las centrales renovables que estaban en proceso de pruebas preoperativas. Entonces, al momento que se publica eso, pues se cancelan todas las pruebas que estaban planeadas de centrales que apenas iban a entrar en operación, centrales eólicas y centrales fotovoltaicas, se vieron detenidas. Bueno, igual se interpusieron amparos, incluso un amparo, una solicitud de amparo interpuesta por Greenpeace logró una suspensión general, es decir, que es de aplicación para todos los involucrados. Entonces, bueno, ahorita sí se retomaron estas pruebas, pero al mismo tiempo, pues sí, es un proceso que sigue en curso de resolución y eventualmente, pues, resultará hacia un lado o hacia el otro. Pero bueno, el tema de los proyectos en desarrollo también, la regulación los hace un poquito más vulnerables porque les puede generar retrasos. Si estamos esperando que entrara para finales de 2020 o mediados de 2021, pues sí es muy probable bajo este contexto y sumándole la contingencia sanitaria que haya retrasos en nuevos proyectos. Eh, al mismo tiempo, otro de los cambios fue en cuanto al despacho de las fuentes de energía. Las fuentes renovables, dado que su costo variable es muy bajo, tenían una prioridad en el despacho, es decir, se le daba prioridad a ese tipo de fuentes sobre otro tipo de fuentes con costos variables más altos. Sin embargo, pues la política de confiabilidad publicada por CENER el 15 de mayo de este año le da cierta facultad al SENACE para alterar esa prioridad en el despacho. Eh, Evidentemente, en este contexto en el que estamos actualmente, pues bueno, ya vimos estos cambios que se dieron. La actual administración mira con ojos de mucha sospecha en general la reforma energética. CFE lanzó un pliego petitorio a finales del año pasado. Entonces, pues sí existe la posibilidad de que haya cambios futuros en la regulación. Y luego, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? O sea, o sea, ¿en qué posición me deja esto? ¿Qué hago con mi contrato? O sea, mejor me espero, mejor no hago nada. Pues soy de la idea que definitivamente la opción de no hacer nada, pues no te va a aportar nada. Si hay la posibilidad de conseguir un mejor precio, de generar ahorros, la idea es, pues, hacer que tu contrato te proteja, que te proteja esos ahorros, que tengas un contrato más seguro. ¿Y cómo puedo conseguir eso? Pues bueno, aquí, por ejemplo, hablamos de plazos cortos. Ya se habló un poquito de este tema de los plazos. Evidentemente, en un ambiente en donde la regulación está variando, donde no tenemos mucha certeza de qué requisitos nuevos van a venir o cómo se va a regular este tema en años futuros, pues definitivamente plazos cortos, hablando de 3, 5 años, que son plazos bastante comunes que ofrecen algunos suministradores, pues son plazos muy cómodos que me permiten pues no quedar amarrado por 10, 20 años y tener pues un poquito esta capacidad de maniobra. Flexibilidad, también hay opciones en donde dicen, bueno, pues tú tienes un plazo, digamos, de 5 años, pero tú puedes al año 3 decirme si quieres continuar o no, o incluso en cualquier momento, siempre y cuando me avises con ciertos meses de anticipación, tú te puedes salir del contrato, o mecanismos de acuerdo, que es lo último que mencionamos en la diapositiva. Si llega un cambio en ley, el contrato tiene que establecer bien claramente qué es lo que pasa. O sea, evidentemente no podemos contemplar cómo van a ser esos posibles cambios futuros, pero lo que sí tiene que decir el contrato es cómo nos vamos a poner de acuerdo. Es decir,
viene un cambio en ley y me incrementa a mí el costo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos sentamos y platicamos y si no nos ponemos de acuerdo, pues podemos terminar el contrato o nos repartimos la afectación o pues mediante una penalidad muy reducida puedo salir. Hay muchos mecanismos que se pueden negociar en el contrato y definitivamente hay que tenerlos bien considerados pues en este ambiente de variación en la regulación. Bueno, pasamos al tema de la formulación tarifaria. Lo mencionamos ya. O sea, no hay dos suministradores que te ofrezcan una misma tarifa. O sea, no puedes tener dos ofertas de dos diferentes suministradores en donde digas, bueno, pues es exactamente igual y lo comparo y simplemente veo cuál es más barato o cuál es da mejor servicio. Las condiciones son muy distintas. Sí hay que meterse muy a detalle hablando de fórmulas tarifarias porque cada uno maneja el cobro o la fórmula de la tarifa completa de manera bastante distinta de unos de otros. Temas como la congestión, que en términos prácticos es la diferencia entre el precio al que se genera la energía eléctrica y el precio al que el suministrador la compra ya en las instalaciones o digamos en la zona del usuario. Es decir, si yo compro energía de una planta que está en Oaxaca, un parque eólico de acá, digamos en Oaxaca, al generador se lo van a pagar al precio de Oaxaca. Pero si yo estoy en San Luis Potosí, al suministrador se lo van a cobrar al precio de San Luis Potosí. Es decir, hay un diferencial en estos precios que le pagan al generador y que le cobran al suministrador. Esa diferencia comúnmente se conoce como congestión. Entonces, es un componente que no es explícito, normalmente es un pass-through. Puede haber suministradores que ofrezcan cubrirlo, es decir, pues mira, yo te lo incluyo en el precio y yo asumo ese riesgo, pero es algo que normalmente no es explícito. Están también los cargos regulados, transmisión, distribución, servicios conexos no incluidos en el MEM, operación del SENACE, que bueno, eso fácilmente se pueden consultar, pero pues sí hay que sumarlos y ver si aplica la transmisión de alta tensión y la suministrador del generador y la del consumidor. Hay dos lados de la transmisión, hay que tomar todo en cuenta. También hay muchos cargos en el MEM, hay una infinidad de cargos en el MEM, es imposible listarlos todos, la mayoría son muy pequeños, hay algunos un poquito más de mayor peso, pero también es algo que hay que considerar, eso casi nunca es explícito, a lo mucho habrá estimaciones que te pueda dar el suministrador, pero es algo que hay que sumarle y que nunca viene en las propuestas, es algo que hay que sumarle y que al final de cuentas normalmente se traspasa y hay que pagarlo al final del día, entonces pues hay que tenerlo considerado. Existen miles de tipos de tarifas, aquí por dar algunos ejemplos, pues por ejemplo bloques de potencia fijos, en donde digamos yo contrato un bloque de 2 megawatts 24/7, normalmente de centrales térmicas, ciclos combinados, centrales con motores reciprocantes, cogeneraciones, en donde pues me entregan ese bloque firme, ¿no? Entonces, pues yo voy consumiendo de repente más, de repente menos, entonces pues voy pagando esas diferencias de lo que consumo de más y de menos, y normalmente cargos fijos, bueno, es un tipo de tarifa. También está la opción de volúmenes de energía anuales, es decir, ya no hablamos de potencia 24/7, sino durante el año, el suministrador me ofrece un volumen de digamos, 50 gigawatts hora, ¿no? Entonces, pues yo checo y yo sé que consumo pues, más o menos entre 48 y 53 gigawatts hora por año, entonces pues yo sé que pues, un volumen de 50 gigawatts hora me es conveniente y nada más hay que checar de que, oye, pues yo lo puedo consumir como sea durante el día o si hay alguna restricción del perfil de consumo diario o hay un perfil de pues cierto mes me asignan cierto volumen, o realmente pues yo puedo consumir más en verano y menos en invierno, y siempre y cuando cumpla con el volumen no hay ningún problema, pues ese tipo de condiciones se establecen en este tipo de fórmulas tarifarias.
También existe la opción de perfil de generación, muy común para energía solar fotovoltaica, en donde me dicen, bueno, yo voy a generar con mi central solar y yo te vendo energía conforme la genere la central fotovoltaica. Entonces, empresas que están buscando exclusivamente energía renovable, de repente les interesa mucho el comprar de fuentes fotovoltaicas. Hay muchas consideraciones a tomar en este tipo de propuestas, porque en el caso de la solar fotovoltaica, pues evidentemente pues hay una campana de generación durante el día, en donde pues a las 6 de la mañana empieza a generar un poquito y así va aumentando hasta mediodía, llega a la parte más alta de generación y va bajando ahí hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no? Evidentemente en la noche no hay generación, entonces pues parte de la energía se compra a la central solar, a mediodía incluso hay un exceso, pero en la noche hay un faltante que se compra al mercado y hay una compensación y es todo un tema, es un tema complejo, puede dar muy buenos resultados, pero hay que estar muy consciente de cómo funciona todo ese esquema. Y también hay esquemas bastante sencillos como pues, un descuento contra CFE. Oye, pues no importa, pase lo que pase, yo te doy un descuento del 5%, del 6%. En este tipo de esquemas, donde, pues digamos, es mucho más sencillo y es simplemente un descuento. Normalmente los ahorros pues son más moderados, aunque pues también al mismo tiempo pues hay una seguridad de que al menos con respecto al precio de CFE se va a estar por debajo. Estas tarifas no son libres de riesgo, porque evidentemente si CFE sube, pues tu tarifa va a subir. Si lo comparas con un precio fijo, pues si CFE sube, pues evidentemente tu diferencial de ahorros incrementa. En el caso de los descuentos contra CFE, pues está sujeto a cómo vaya variando CFE, entonces no necesariamente es estable, pero bueno, te garantizas un ahorro contra CFE. Y bueno, lo que mencionamos en los contratos es completamente clave el dominar, el entender perfectamente, el poder replicar el cómo te van a cobrar la energía eléctrica. Súper importante el poder, ya con todos los regulados, ya con todos los cargos del MEM, ya con la congestión, ya con lo que consumes de más, lo que consumes de menos, o si te faltó, o que si el take or pay. Dominar todo esto, poder calcular cómo va a ser el precio, entender cuáles son los riesgos, entender si hay una parte de la energía que si no la consumo de cualquier manera la pago, o si me paso de más, si tengo alguna certeza sobre ese precio. Muy importante los contratos, entender perfectamente y bien a detalle esas fórmulas, porque de eso dependerá pues lo que se podrá ahorrar y pues los resultados que se tendrán en cuanto a precio. Bueno, bien rápido sobre el tema del código de red. Es un tema muy amplio, pero me voy a ir sobre puntos bien específicos. De nuevo, cualquier duda que quede sobre cualquier tema, con gusto pónganla aquí, la responderemos al final y si no, la responderemos por correo en los próximos días. Para operar como usuario calificado hay que cumplir con ciertos requisitos, especialmente de medición. Quienes hayan pasado por estos trámites conocerán el manual de TICS y todo lo que pide el SENACE para poder medir la energía de los usuarios calificados. Está el tema de los medidores y normalmente sí son medidores, incluso para una sola planta, el medidor principal y medidor de respaldo. Transformadores de instrumento, lo que son los TCs, los TPs. Hay que poner un medio de comunicación, un módem 4G o algún tipo de comunicación para el medidor. Y incluso ciertas adecuaciones. Normalmente CFE transmisión, CFE distribución, los encargados de la red, piden que el medidor esté en límite de propiedad, entonces de repente plantas muy viejas tienen el medidor en medio de la planta y hay que moverlo. Hay que considerar esto. El contrato, en cuanto a estas cuestiones de medición que tienen que cumplir con lo establecido en el código de red, el contrato tiene que especificar claramente la división de responsabilidades. ¿A quién le toca qué? ¿Quién lo paga? Si lo paga uno y, oye, pues, ok, lo paga el usuario, pero pues yo te lo financio, me lo pagas con los ahorros, o me lo pagas cuando empieces a recibir
energía, o oye, no te preocupes, yo te ofrezco pues, como incentivo para que firmes que yo te lo pago. Tiene que estar bien, bien clarito y pues bueno, dimensionar también estos costos de este equipo que se tiene que instalar y que de repente para plantas muy pequeñas se vuelve muy importante porque pues hay que instalarle su medidor, su transformador de instrumento, todo esto que comentamos y tal vez si la planta es muy pequeña, pues al mismo tiempo los ahorros pueden ser muy pequeños y no justificar pues, la inversión en el equipo de medición. Para plantas más grandes, normalmente plantas que por sí solas superan el megawatt o plantas muy grandes en alta tensión, el costo es insignificante, pero bueno, para plantas pequeñas especialmente hay que estar muy conscientes de este tema. Y ya finalmente, sobre el tema de los contratos vigentes, una cuestión bien sencilla, pero que hemos tenido muchos clientes que de repente se les pasa o no lo tienen muy claro, es cuándo se termina tu contrato y además de cuándo se termina, cuándo tengo que avisar si sí quiero renovar o no quiero renovar. Porque normalmente, digamos, el contrato se termina el 31 de diciembre de 2020, pero si no me avisaste por lo menos un año antes, el contrato se renueva automáticamente. Entonces, ojo, estar bien conscientes para los que ya tienen contratos, cuándo se termina y con cuánto tiempo tengo que avisar si quiero o no renovarlo. También hay muchos contratos que tienen mecanismos de ajuste o condiciones de competitividad, en donde dicen, bueno, si CFE llega a un precio más allá de tanto, entonces yo te puedo otorgar un descuento adicional, o al contrario, si CFE baja más allá de tanto, pues te pongo un piso, un precio mínimo, o en el caso de algunos otros contratos en el MEM, si el PML es más bajo de tanto, entonces podemos negociar y te compro más energía en el MEM que está más barata, o muchas cuestiones que se pueden contemplar en los contratos y que de repente, pues ya durante la operación, durante el día a día, se olvidan y no se aprovechan ese tipo de condiciones. También mecanismos de salida, de repente cuando un contrato pues me está saliendo más caro que CFE y estoy pagando energía que no estoy consumiendo, de repente se hizo un mal cálculo o pues hubo un cambio en la planta, pues bueno, entender muy bien, ¿se puede salir de contrato? Si sí, hay alguna penalidad, bajo qué condiciones, si cambia la ley, ¿cómo podemos ajustar o cómo me puedo salir? Pues son condiciones que se tienen que tener bien claras, especialmente para el tema pues, de los cambios en ley. Y bueno, finalmente, pues el conocer las alternativas. Eh, Muchas empresas pues, incursionaron por primera vez en el tema de compra de energía eléctrica con un proveedor y es el único que conocen. Entonces, pues al momento de ver si renuevo, si no renuevo, definitivamente algo que se tiene que hacer pues, es conocer, pues bueno, qué opciones hay. Me conviene seguir, me conviene tomar otra decisión, me conviene seguir en autoabastecimiento, me conviene ir a suministro calificado, pues bueno, hay que conocer las alternativas. Cierro con algunos comentarios finales antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hay que tener claro, la oportunidad de ahorro en la compra de electricidad es grande. CFE tiene precios que en los últimos pues 2 años y medio han sido muy estables, pero a la vez han sido altos. Estamos en un nivel de precios altos que se han permanecido muy, muy planos en los últimos 2 años y medio. Entonces, no es nada complicado encontrar opciones de compra de energía eléctrica con mejores precios. Sin embargo, no todo es el precio, hay que checar las condiciones y hay que checar qué se adapta más a mis necesidades como empresa, ¿no? Existen muchas alternativas en suministro calificado, en autoabastecimiento todavía alternativas, un poquito más complicado regulatoriamente, como ya comentamos, pero de cualquier manera hay varias alternativas. Entonces, lo que mencionamos, además de precio, pues hay que checar qué dice el contrato, las letras chiquitas y qué pasa si cambia la ley y si no sé qué. Pues hay que comparar ya a nivel de detalle completo. Luego, si bien la oportunidad de ahorro es grande, sí la es, hay muy buenas opciones,
los contratos no se deben firmar a toda costa. No es de que, oye, pues es que ya llevo tiempo y pues ya me tardé 6 meses, pues ya ni modo, ya le firmo. No necesariamente. Hay que estar bien seguro, hay que conocer los riesgos, hay que conocer los beneficios, hay que conocer qué pasa si cambia la ley, qué pasa si no sé qué, conocer la fórmula de la tarifa en detalle. Entonces, pues sí conocerlos muy bien, sí estar bien seguro para firmar un contrato. Lo que ya mencionamos, preferentemente plazos cortos, tener flexibilidad en ajustar la cantidad de energía que tengo comprometida, poder salirme antes, tener ahí algún periodo de revisión y pues bueno, mecanismos de acuerdo. Si me cambia la ley, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si te ponen un impuesto, ¿cómo nos lo repartimos? Si no nos ponemos de acuerdo, si me puedo salir, si no, penalidades, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, finalmente, pues la clave de un contrato exitoso, o sea, si yo quiero tomar una buena decisión, hacer un buen contrato depende de pues que la revisión del contrato sea una revisión experta y que sea definitivamente exhaustiva. Hasta el último detalle del contrato entenderlo perfectamente bien, preferentemente con gente experta que entienda muy bien el contrato, que me pueda asesorar, que me pueda guiar, que me pueda hacer entender diferencias entre las opciones y bueno, de esa manera tener una mayor certeza de tomar una buena decisión. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Les dejo ahí mis datos de contacto por si tuvieran cualquier otra duda que se les ocurra más tarde. Y bueno, damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, a ti por la presentación y tan clara explicación. Hemos tenido bastantes preguntas. Bueno, muchas de ellas ya se han dado respuesta a través del mismo chat por los expositores. Sin embargo, todavía nos quedan algunas por acá. Hay una pregunta que me pareció interesante y creo que sería importante la pudieran compartir, José Carlos, esa respuesta que hicieron. Y es justamente esto, cómo ustedes como empresa participante del mercado que lleva bastante tiempo justamente en los esquemas que anteriormente existían y los esquemas actuales, ¿cómo perciben, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que ustedes hoy en día observan? E incluso había quien mencionaba por lo que el día de ayer se dijo en la mañanera y la posible modificación a la reforma energética al menos en la parte secundaria, no necesariamente constitucional, pero ¿cómo ustedes como empresa perciben estos posibles cambios? Hay dudas incluso por algunas empresas que dicen, oigan, pero bueno, esto del MEM fue creado en la reforma, entonces sí conviene o no conviene. Entonces, ¿cómo lo perciben ustedes como empresa participante del mercado y qué nos pudieran compartir en este sentido? Sí, gracias, Ulises. A ver, la realidad de las cosas es que no es un secreto, todos lo estamos viviendo, no nada más nosotros como suministradores o generadores. Estamos en una época un poco de incertidumbre, sí, derivada mucho por el contexto político, ¿no? Al final del día, y creo que respondí por ahí a la persona que hizo la pregunta en el chat, nosotros, así como varias empresas serias que digo, se cuentan con los dedos de una mano, pero están en el sector eléctrico en México, apostamos por el largo plazo. O sea, al final una empresa eléctrica no es una empresa cortoplacista, no es una empresa que ve nada más en un horizonte de vista de un sexenio, ¿no? Entonces, al final hemos pasado por momentos así en otros mercados, en otros países. En México estamos pasando por un momento, como comento, de incertidumbre por el contexto político, pero lo que sabemos y lo que sí tenemos la certeza, pues es lo que dicen los datos y la información dura, ¿no? Es necesaria la inversión en el sector energético y en el sector eléctrico más. Es necesaria la inversión en cuanto a generación y en cuanto a infraestructura de transmisión y distribución. Entonces, al final, lo que esperamos y por lo que abogamos, no solamente nosotros como empresa eléctrica, sino también todos los usuarios, es que se permita y no solo se permita, se promueva la participación de diferentes actores para lograr el objetivo final, que es el llevar beneficios, ¿no?, a los diferentes usuarios que están en el mercado.
que pues bueno, la bajada de tarifas o el hacer más eficiente el sistema no se dará de manera espontánea, se hace a través de la participación y el lograr eficiencias en el propio sistema. No sé si más o menos respondí la pregunta o si quieren abundar Sí, en algún punto, sin problema. yo creo que sí. No sé si en tu caso, Federico, tuvieras algún comentario para compartir en relación al MEM y el por qué entonces ahora pareciera o se vislumbra como la opción y se ve mucho más complicado, ¿no? El que pueda desaparecer, dado que ahora hay que entender que ya a como se vivía el suministro eléctrico en México, es completamente diferente. Y entonces tendríamos que de nueva cuenta regresar a algo que, pues al menos de nuestro lado se ve improbable, pero no sé tú, Federico, cómo lo percibes. Claro, coincido, le coincido con José Carlos. La verdad es que más allá de cuestiones políticas de un sexenio a otro, pues la necesidad de energía en México es clara. Este, Me parece también que está claro y ha quedado más claro este año donde CFE anunció un mecanismo para construir centrales y luego que siempre no y ahora anuncia otro, que una empresa sola no puede. Una empresa sola no puede ni pública ni privada. Definitivamente necesitamos un mercado, necesitamos condiciones de competencia, incentivos para que pues haya más inversión y que haya más alternativas. Como mencionaba, pues el esquema de autoabastecimiento no le encanta al gobierno actual. Sin embargo, pues hay un marco legal. Somos un país de Estado de Derecho en donde pues, las leyes se cumplen. Entonces, pues bueno, habrá problemas. Yo esperaría que, pues muchos proyectos salgan adelante, que se continúen. Y sí, efectivamente, pues viendo ya más a futuro, pues el autoabastecimiento de cualquier manera tiene una fecha de vigencia y a futuro, pues la opción a largo plazo es el suministro calificado. En cuanto al tema de, oye, ¿qué pasa si echan atrás la reforma? Número uno, como mencionabas, pues realmente es algo pues, no muy sencillo. Y pues bueno, o sea, hay que ponerlo en perspectiva del lado de los usuarios. O sea, si yo al día de hoy tengo opciones, puedo elegir entre distintas opciones, puedo quedarme con CFE, puedo irme con suministrador calificado, puedo irme a autoabastecimiento. Si yo al día de hoy tengo opciones, el decir, prefiero no hacer nada porque en el futuro pudiera no tener opciones, pues no me hace sentido. Creo que en todo caso, pues aprovechar ahora que hay opciones, que seguramente seguirán habiendo en el futuro. Digamos, lo peor que puede pasar en un escenario catastrófico es que pues regresas a como estás al día de hoy, regresas con CFE, todos regresamos con CFE en una tarifa regulada y pues mientras en el Inter conseguiste ahorros bastante interesantes. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Hay una pregunta, no sé si entro a temas de competencia, pero al igual que hoy existen diferentes tarifas eléctricas, como se mencionaba, Iberdrola tiene alrededor de 12, otros suministradores tendrán otro tanto. Les comentaba también durante el chat, son bastante transparentes. Alguien preguntaba, Federico, en el caso de ustedes como consultores y que prestan un servicio de apoyo a las empresas, ¿cómo son sus tarifas? ¿Cómo cobran? No quiero decir cuánto cobran, sino cómo dan más bien este acompañamiento hacia las empresas, ¿no? Tratando de que la persona que está preguntando entienda justo los servicios que ustedes ofrecen también. Bueno, pues digo, nosotros como consultores, pues lo que hacemos es establecer un alcance, pues qué es lo que necesita el cliente en particular. En función de ese alcance, pues establecemos un precio, y bueno, pues acordamos ese precio y pues durante el tiempo que dure el proyecto, pues bueno, se paga ese precio acordado. Perfecto. Hay quien pregunta sobre el código de red en su segunda versión que se encontraba en consulta pública y si se sabe hoy si existe alguna fecha de publicación. No sé si por ahí tengan alguna información ustedes que quisieran igual compartir o comentar.
Bueno, si me permiten responder, no existe una fecha de publicación calendarizada. Está en proceso precisamente de consulta en CONAMER. Algo sí importante a considerar en esta segunda versión del código de red es que pues, hay nuevas consideraciones. Ahora ya se aplica el tema de factor de potencia y armónicos para media tensión. Sin embargo, al mismo tiempo se contempla pues, un plazo para cumplir con estos nuevos requisitos, porque en la primera versión, pues a los de media tensión no se les exigía el tema de factor de potencia ni armónicos. Entonces, si ya están haciendo estos estudios para cumplir con el código de red y están en media tensión, pues sí, ir contemplando pues ya este tema de factor de potencia y armónicos, pero tengan claro que no hay prisa. O sea, aun que se publique mañana, se va a dar un plazo para cumplir. O sea, no se puede exigir que si lo publico hoy ya tienes que estar cumpliendo mañana. Entonces, si lo quieren presupuestar para 2021, 2022, 2023, se darán 2-3 años para cumplir con estos requisitos. Perfecto. Hay un tema justo ligado a esto y hablan sobre alguna sugerencia o recomendación para mejorar la calidad de energía en los puntos de interconexión. No sé, René, José Carlos, si ustedes quisieran compartir en base a la experiencia que tienen alguna sugerencia para esta persona, para esta empresa. Sí, claro, La verdad Ulises. es que... Dale, René, adelante. Claro, digo, aquí, si bien Iberdrola, nuestro core business, ¿no? Es la generación, ¿no? Y el suministro de energía eléctrica, nosotros no entramos tanto a detalle de medidas de eficiencia energética. Pues bueno, claro, lo mejor que se puede hacer es, primero, esto se puede ver muy claramente en su recibo de Comisión Federal. Si el factor de potencia es bajo, incrementarlo, tenerlo cercano al 90%. Federico lo comentó, ¿no? Esto del código de red va muy orientado a eso, a que su instalación eléctricamente esté optimizada y por lo tanto eso los va a llevar a reducir costos. Cuestiones, por ejemplo, de iluminación, que claro que podrían ayudar a disminuir el consumo de energía eléctrica, tratar de que la operación sea lo más pareja posible. Eso siempre va a ser bastante bueno, ¿no? El costo por energía eléctrica va a ser bastante competitivo mientras más puedan aplanar su curva de consumo. Esas podrían ser algunas recomendaciones que nosotros de forma general les podríamos dar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Hablando sobre el precio para potencia, ¿ustedes identifican alguna expectativa de precio para este año y en el corto plazo? ¿Cómo ven el tema de potencia? A ver, hablando de potencia, en cuanto al mercado de balance de potencia, no sé si la pregunta iría en ese sentido o en general en La pregunta en específico indica en el MEM qué precio de potencia se consideraría atractivo para este año y en el corto plazo. Ya, vale. En el MEM, a ver, en el MEM hay que diferenciar. Hay un mercado, de hecho, de liquidación de la potencia, que se conoce como el mercado de balance de potencia, que es tal cual los requerimientos de capacidad que tienen los usuarios, pues al final, en qué precio se van a liquidar, ¿no? Dentro del propio mercado. Pero los que no están ligados a un contrato de suministro, un contrato que te respalde por esa potencia. Históricamente el mercado de balance de potencia ha sido muy barato y nosotros esperamos que se mantenga más o menos a ese nivel siempre y cuando el precio de la energía en los PML sea cara, porque está más o menos un poquito relacionado a la inversa. Las centrales que tienen un precio de capacidad barato son las que tienen un precio de energía muy caro. Son las centrales pequeñas, ¿vale? Las centrales a diésel y tal, que son las que están ahorita liquidando la energía, perdón, la potencia en el mercado de balance de potencia. Y por ende, la capacidad es barata en el mercado de balance de potencia. De hecho, lo que se desea hacer en el mercado es el efecto contrario, que la energía sea muy barata. Para que la energía sea muy barata se necesitan centrales más grandes, de las cuales el precio de capacidad es más elevado. En concreto, en el corto plazo yo creo que se mantendrá así, y es opinión más personal.
Yo creo que se mantendrá bajo en el corto plazo, pero conforme vayan entrando centrales de generación que tengan precios muy competitivos de energía, pero precios de capacidad un poquito más altos, pues se irá haciendo a la inversa del efecto. Si me permiten complementar ahí, si hablamos de lo que se paga por potencia en general para un usuario calificado, con un suministrador calificado, pues sí, como dice José Carlos, una parte, la que no está cubierta, se paga el precio del mercado de balance de potencia, que es un precio muy bajo. Sin embargo, necesariamente, y de acuerdo a lo que establece la regulación, por lo menos un 60% tiene que estar cubierto, es decir, el suministrador te tiene que entregar esa cantidad de potencia. Algunos le incluyen el precio de la energía, otros te la cobran tal cual como potencia, y es muy difícil decir que es un buen precio de potencia, porque como las opciones son tan distintas, o sea, si te lo incluyen en la energía, pues no significa que te la están regalando, sino que ya te la están cobrando ahí. Si te la ponen explícito, pues depende, o sea, porque cómo te están cobrando la energía. O sea, al final de cuentas hay que verlo en conjunto. O sea, de acuerdo a cómo yo consumo mi perfil de carga, las demandas que llego a tener, qué tipo de tarifa y cómo me conviene que me cobren la potencia a mí. O sea, es algo que se tiene que ver mucho dependiendo del perfil de cada usuario. De acuerdo. Hay una pregunta también por acá en el chat que nos indican el por qué ustedes consideran que hay una baja participación de suministradores calificados en el MEM. Digo, no sé qué apreciación tengan ustedes y si realmente ven una baja participación, como se hace la pregunta de suministradores en el MEM. La verdad es que sí desde mi punto de vista, sí es baja la participación en el mercado eléctrico mayorista. Si bien hay 50 y tantas empresas registradas como suministradores calificados, lo vimos en la presentación, hay 24 que han tenido operaciones y de esas 24 que actualmente estén liquidando energía en representación de clientes, yo creo que son muy pocas. Yo creo que va de la mano también con la agilidad y la liquidez del mercado. 400 usuarios calificados para un país industrial como lo es México, con cientos de miles de puntos de carga que consumen energía en buen nivel a nivel industrial, la verdad es que es muy, muy poco. Esto sería un efecto, o una causa, mejor dicho. Otra también, que no es para nada sencillo el convertirse en un suministrador calificado. Necesitas ser una empresa bastante sólida, necesitas dar garantías ante el SENACE, los permisos no son nada baratos, necesitas tener una oficina que liquide la energía 24/7 y esté poniendo las ofertas de compra de energía en representación de los usuarios. Al final son varios factores que ahorita son los que se me vienen a la mente, en los cuales ligan a el porqué de que no haya una gran participación de suministradores calificados a la fecha, ¿no? Correcto. Coincido completamente. Añadiría que, pues, viéndolo pues, en un panorama muy amplio, pues, el mercado mexicano es demasiado joven. O sea, el MEM empezó a operar en enero de 2016. Cumplimos apenas 4 años y la verdad los primeros años, pues prácticamente no había ningún usuario calificado, uno que otro suministrador. Pues es algo que tiene que ir arrancando. Evidentemente, pues regulación contraria o regulación hostil no ayuda a este desarrollo, entonces definitivamente es muy temprano. Y yo creo que el tema va más allá de los suministradores, porque si bien, como dice José Carlos, pues hay que poner ciertas garantías y hay que cumplir ciertos requisitos, es mucho más sencillo hacerte suministrador calificado que poner una central de generación. O sea, el tema es más por la disponibilidad de generación de energía, porque puede haber 10,000 suministradores, pero si todos compran a un mismo generador, pues la energía que hay es esa. Pues quién se la compra y quién la vende, pues ya será lo de menos. Lo importante es que haya suficiente generación para que esa energía sea a través de 20 suministradores, sea a través de 200 suministradores, pueda llegar a los usuarios. La clave de todo está en la generación. Sí, yo creo que al final vamos en un proceso de evolución en cómo se va desarrollando el mercado. Veníamos de un mercado cerrado con una participación
del sector privado a través del mecanismo de autoabasto que conocíamos. Eso tenía su certidumbre, generaba certeza, conocimiento por parte de las empresas en su suministro eléctrico y desde luego migrar a algo donde hay más variables, hay más elementos que tener en cuenta, pues desde luego tiene su complejidad, requiere que las empresas estén enteradas justamente de cómo funciona y creo que justo vamos en esta parte de evolución. Como todo mercado, pues necesita ambas partes, tanto la parte de oferta como la parte de demanda, entonces creo que vamos justo en ese camino, ¿no? Y en esa construcción. Me parece que al momento se abordaron todas las preguntas, hubo muchas preguntas que pudieron responderse a través del chat, hubo preguntas que permanecieron en relación al MEM, a sus características, si realmente es factible en el largo plazo o no, los riesgos que existen hoy con, bueno, bajo la política que la administración actual ha estado estableciendo. Entonces, me parece que es un tema que va a dar para mucho más, es un tema que definitivamente todo mundo debemos de estar enterados cómo funciona, cómo se va modificando la participación y pues bueno, seguramente este tipo de eventos los vamos a mantener. René, José Carlos, Federico, Roberto, muchísimas gracias. No sé si quisieran añadir algo antes de cerrar con el evento. Solamente agradecerte mucho, Ulises. También, bueno, ahí quedaron en las presentaciones nuestros datos. Si alguno tuviera alguna duda mucho más puntual, con toda confianza, ¿no? Pueden escribirnos a los correos electrónicos y con todo gusto las responderemos. Agradecerte una vez más, Ulises, por el espacio y encantados de seguir conversando sobre este tema. Pues por mi parte, igualmente, veo ahí en la sección que quedaron todavía varias preguntas, entonces con todo gusto, si Kira o Ulises nos las hacen llegar, con todo gusto respondemos una por una, se las hacemos llegar. Si tuvieran algún tema muy puntual que quieran revisar, con toda confianza, un correo, una llamada, con todo gusto lo resolvemos y pues igualmente agradecer Ulises, Kira, por la invitación. Ulises, de mi parte nada más agradecer al igual que René y Federico la invitación y la oportunidad para exponer estos temas que son ahorita de gran importancia para los usuarios. Veo muchas preguntas relacionadas a si compartiremos la presentación, yo entiendo que sí, entonces para nada más aclararlo les llegará. Y como menciona René, ahí estarán nuestros datos si quieren abordar algún tema más puntual, alguna pregunta o lo que gusten revisar con nosotros, pues quedamos a sus órdenes. Claro que sí, las presentaciones se van a compartir, vamos a mandar una liga donde justamente se va a poder reproducir nuevamente esta sesión para aquellos que tuvieran alguna necesidad, algún tema no haya quedado tan claro, bueno, van a poder nuevamente reproducir. Todas las preguntas se van a compartir, aquellas que fueron respondidas directamente a través del chat, para que todo el mundo tenga el acceso a ellas. Entonces, pues de nuestra parte, muchísimas gracias. A la Camexa, muchas gracias. A Kira, que hizo un esfuerzo enorme, que se encuentra por allá en su país, ahorita siendo de madrugada para ella. Entonces, Kira, muchísimas gracias también por el apoyo. A todo el equipo de Camexa, muchísimas gracias. Pues nada, que estén muy bien. Que todo lo mejor venga para ustedes. Kira, adelante. Sí, muchas gracias, Ulises, y gracias por las preguntas. Ya estaba medio dormida. Nada más rápido, tú, Ulises, querías comentar y promover un curso que justamente trata del MEM. Oscar, si me puedes apoyar, por favor, con la foto, te lo agradecería mucho. Bueno, sí, justamente viendo este tema, es que estamos trabajando un curso para aquellos que quieran enterarse sobre el mercado eléctrico mayorista. Vamos a iniciar el 5 de agosto, ya está más que confirmadísimo que empezamos el 5 de agosto. Van a ser los miércoles y jueves por la tarde, son 27 horas. La idea es justamente poder compartir todos estos elementos que deben de tener en cuenta
sí van a o quieren migrar al MEM. Yo creo que al final, como lo decía Federico, hay que tener el conocimiento para hacer una excelente negociación con su suministrador de confianza. Entonces, pues bueno, ahí queda la invitación y con mucho gusto de que nos puedan acompañar. Muchas gracias, Kira. Gracias, Ulises. Y por último, nosotros en la Cámara seguimos con nuestros simposios virtuales. La siguiente semana, el jueves, tocará análisis comparativo de esquemas de contratación de energía eléctrica para empresas en México, ahí comparando generación distribuida, suministro eléctrico o CFE, ¿no? Que conviene más a la empresa en México, en colaboración con la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica, y en el correo con las presentaciones, igual les vamos a hacer llegar también la liga de registro para este simposio la siguiente semana, el 6 de agosto, de 5 a 6:45 más o menos. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a la NIC siempre por esa colaboración tan fructífera, y les vamos a hacer llegar las presentaciones y las respuestas a las preguntas que no se hayan podido contestar. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta Gracias, luego, que adiós. estén muy bien todos. Gracias.